Sabes que la vida tiene esta extraña forma de arrojarte a situaciones que nunca viste venir. Tengo una historia que no he compartido con muchas personas porque es complicada. ¿Alguna vez sientes que estás caminando sobre una delgada línea entre el bien y el mal? No porque quieras, sino porque la vida te prepara de esa manera. Así me sentí ese día, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido y yo fuera el chiste. Todo empezó una tarde de sábado cualquiera. No estaba haciendo nada extraordinario. Solo algo. Tareas perezosas del fin de semana. La casa estaba en silencio excepto por el sonido de la secadora zumbando de fondo. Estaba ordenando mi armario tratando de averiguar qué donar cuando me topé con esta vieja falda. Ahora no me malinterpretes. Normalmente ya no uso cosas así. Ya había superado esa etapa, o eso pensé. Pero cuando la sostuve, los recuerdos de aquellos días volvieron. Era una pieza que me recordaba a una época en la que todo parecía más sencillo y lleno de momentos de libertad. Decidí probármela, me la puse sin esperar mucho, pero cuando me miré al espejo no pude evitar reír. Era más ajustada de lo que recordaba, abrazándome en todos los lugares equivocados y, quizás, correctos. Solo estaba jugando para ver si encajaba cuando escuché un golpe en la puerta. ¿Quién podría ser? Murmuré para mí misma. Mi cabello era un desastre. No estaba exactamente vestida para impresionar y ciertamente no esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, allí estaba mi sobrino Diego. Ahora Diego ya no era un niño, había crecido. A sus 22 años, era todo hombros anchos y confianza, el tipo de hombre que podría entrar a una habitación y llamar la atención. Sostenía una bolsa de herramientas mostrando esa sonrisa casual que siempre tuvo. Tía, llamaste por el grifo que gotea, ¿recuerdas? Ah, cierto, lo olvidé por completo. Pasa a arreglar el lavabo del baño de invitados, dije, sintiéndome un poco avergonzada por mi atuendo, pero sin querer que fuera un gran problema, me reí. Sí, vamos, el baño está al final del pasillo. Pasó junto a mí y no pude evitar notarlo. Él se detuvo por un segundo, sus ojos se dirigieron hacia mí antes de apartar rápidamente la mirada. Tal vez fue mi imaginación, pero allí estaba, había algo diferente en el aire. Diego se puso a trabajar en el fregadero mientras yo volvía a mi armario, pero todo el tiempo sentí esta tensión extraña. No estaba mal, solo era inesperado. ¿Conoces esa sensación cuando alguien te mira un poco más de lo que es común? Lo descarté, pensando que quizás estaba sobrepensando la situación. Después de todo, es mi sobrino. Pero luego, cuando pasé por el baño para agarrar algo de la cocina, Diego de repente gritó. Oye, tía, ¿puedes venir aquí un segundo? Creo que necesito una mano. Lo que pasó después me dejó más confundida que nunca. Cuando entré al baño, Diego estaba agachado junto al lavabo, con las mangas arremangadas, revelando sus fuertes brazos bronceados. Sostenía una llave inglesa en una mano y hacía un gesto al grifo con la otra. Creo que la tubería está atascada, dijo, mirándome. ¿Puedes sostener esto mientras trato de aflojarlo? Asentí, inclinándome para agarrar el grifo. El baño era pequeño, en realidad diminuto, y antes de que me diera cuenta, estábamos prácticamente hombro con hombro. Intenté no pensar en la proximidad, pero podía sentir el calor de su brazo rozando contra el mío mientras trabajaba. Lo miré y fue entonces cuando me di cuenta de que Diego no solo estaba concentrado en la tubería, sus ojos seguían moviéndose hacia mí, como si estuviera tratando de descubrir algo. No era nada evidente, alguien más podría no haberlo notado, pero yo sí. ¿Todo bien? Pregunté, rompiendo el silencio. Él me miró y, por una fracción de segundo, hubo una vacilación. Luego sonrió con su habitual sonrisa relajada. Y sí, solo estaba tratando de asegurarme de no ensuciar tu lavabo. Me reí nerviosamente, tratando de sacudirme la atención. Bueno, tú eres el experto, ¿no? Sin presión. Pero, como dije, no pude ignorar la forma en que sus ojos se demoraron solo un segundo demasiado tiempo. Después de unos minutos, finalmente aflojó la tubería y se puso de pie, frotándose las manos con sus jeans. Hecho. Debería estar como nuevo. Gracias, dije, tratando de sonar casual. Eres un salvavidas. Se apoyó contra el mostrador, mirándome con una expresión que no pude identificar. Sabes, tía, nunca te he visto con algo como eso antes.
Me congelé por un momento, mis mejillas se sonrojaron. Oh, esto, me reí torpemente, tirando del dobladillo de la falda. Es algo que encontré en el fondo de mi armario. Iba a donarlo. Diego no dijo nada al principio, solo siguió mirándome, sus ojos parpadeaban con algo que no pude leer. Luego sonrió, pero esta vez se sintió diferente, casi sabiendo. Bueno, te queda bien, dijo, su voz cálida y amigable. No supe cómo responder a eso. Y gracias, supongo, murmuré, de repente sintiéndome cohibida. Me giré rápidamente para salir del baño con la esperanza de poner algo de distancia entre nosotros, pero cuando salí, Diego siguió sus pasos de cerca. Y, tía, dijo, deteniéndome en el pasillo. Me giré para mirarlo con el corazón latiendo con fuerza. Sí, dudó, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. ¿Alguna vez sientes que algo sucedió por una razón? ¿Qué quieres decir? Pregunté, genuinamente confundida. Abrió la boca para decir algo y luego sacudió la cabeza, riéndose. No importa, olvídate de lo que dije. Pero no pude olvidar la forma en que me miró, el tono de su voz. Se quedó conmigo por mucho tiempo. Después de que él se fue ese día, esa noche yo estaba acurrucada en el sofá, cambiando de canal sin pensar, tratando de sacudirme la incomodidad de antes. Seguí diciéndome a mí misma que no era nada, que estaba pensando demasiado en todo el asunto. Después de todo, Diego era familia. Pero justo cuando comenzaba a sentirme normal nuevamente, mi teléfono vibró en la mesa de café. Me incliné para recogerlo y allí estaba un mensaje de Diego. Hey, tía, ¿puedo preguntarte algo? Me quedé mirando la pantalla, debatiendo si responder o no. Algo sobre el momento me pareció extraño. ¿Por qué me estaba enviando un mensaje de texto ahora? Después de un momento, escribí de vuelta. Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Su respuesta llegó casi de inmediato. Sigo pensando en el día de hoy. Te veías diferente. Me sorprendió, supongo que mi estómago dio un pequeño vuelco. ¿Qué estaba tratando de decir? Mis dedos se cernieron sobre el teclado mientras pensaba en cómo responder. Finalmente, me decidí por algo neutral. Bueno, solo estaba probando ropa vieja, nada serio. Él leyó mi mensaje de inmediato. Vi aparecer la pequeña burbuja de escritura, pero tardó un minuto en responder. Cuando finalmente llegó su mensaje, me tomó por sorpresa. Te veías muy bien. Lo digo en serio. Parpadeé frente a la pantalla, mi corazón se aceleró. ¿Esto era solo eso? ¿Un cumplido inofensivo o había algo más? No sabía cómo sentirme y, mucho menos, cómo responder. Después de lo que pareció una eternidad, le respondí. Y gracias, Diego. Es dulce de tu parte decirlo. Esperaba que ese fuera el final, pero en el fondo sabía que no sería así. Respondió de nuevo. No sé si debería decir esto, pero sentí algo hoy, ¿lo hiciste? Mi respiración se atascó en mi garganta. Esto estaba cruzando hacia un territorio peligroso y no sabía cómo manejarlo. Diego no era solo alguien, era mi sobrino. Lo que sea que él pensara que estaba sintiendo, no estaba bien. Pero en lugar de callarlo inmediatamente, me encontré dudando. Tal vez era la curiosidad o tal vez simplemente no quería herir sus sentimientos. De cualquier manera, no respondí de inmediato. La burbuja de escritura apareció de nuevo. Olvida lo que dije. No quiero hacer las cosas raras. Dejé escapar un suspiro tembloroso, aliviada pero también inquieta. Me dije a mí misma que era solo un malentendido, que él seguiría adelante y que las cosas volverían a la normalidad. Pero cuando dejé el teléfono, no pude evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, estaba empezando mi día con un café en la mano y el cabello todavía hecho un desastre cuando escuché que alguien tocaba a la puerta. Mi corazón dio un vuelco, no esperaba a nadie cuando abrí la puerta. Allí estaba Diego, parado con las manos en los bolsillos, luciendo tan casual como siempre, pero había algo diferente en su comportamiento. Su habitual sonrisa despreocupada había desaparecido, reemplazada por una expresión seria. No te reconocí, Diego, dije tratando de ocultar mi sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Entró bruscamente sin esperar una invitación. Estaba en el vecindario y pensé en pasar por aquí. Fue una excusa endeble.
Diego no vivía cerca de mi vecindario, pero no lo llamé la atención. En lugar de eso, cerré la puerta y lo seguí a la sala de estar. Se sentó en el sofá, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Podía sentir la tensión en el aire, espesa y tácita. ¿Está todo bien?, pregunté sentándome frente a él. Me miró, sus ojos buscando los míos. Sobre anoche, no quise hacerte sentir incómoda. Dejé escapar un pequeño suspiro de alivio. Me alegró que lo estuviera abordando. Está bien, Diego, olvidémoslo. Está bien, dijo, pero negó con la cabeza. No puedo olvidarlo. Tía, quise decir lo que dije. Me quedé sorprendida, no estaba segura de cómo responder. Esto no es algo común en nuestra familia. Diego, comencé con cuidado, creo que estás confundido. Lo que sea que estés sintiendo, no es real. Es solo. Es real, interrumpió su voz firme pero no agresiva. Sé que esto es confuso, y he estado tratando de aclararlo, pero no puedo evitar seguir pensando en ti. Mi corazón estaba acelerado ahora y sentí una mezcla de emociones, conmoción, confusión, incluso una punzada de culpa. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Oh, Diego, dije con voz temblorosa, tienes que parar esto. Eres mi sobrino. Esto no está bien. Asintió lentamente y bajó la mirada al suelo. Lo sé que no está bien, pero necesitaba ser honesto contigo sobre lo que siento. Por un momento la habitación estaba en silencio, excepto por el débil tic-tac del reloj en la pared. No sabía qué decir, cómo solucionar esto o si incluso se podía arreglar. Finalmente me levanté necesitando poner algo de espacio entre nosotros. Diego, creo que deberías irte. Ambos necesitamos algo de tiempo para pensar en esto. Me miró, su expresión era una mezcla de arrepentimiento y anhelo. Está bien, dijo en voz baja, pero esta no es la última vez que vamos a hablar de esto. Se fue sin decir otra palabra y cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una ola de alivio pero también una persistente sensación de inquietud. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la sala de estar, vi el borde de un sobre que se asomaba por debajo de la puerta principal. Mi pecho se apretó mientras me acercaba y sabía exactamente de quién era antes incluso de recogerlo. Lo desdoblé. El papel con manos temblorosas, mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La letra era inconfundiblemente la de Diego, pulcra y deliberada, como si cada palabra hubiera sido elegida cuidadosamente. La nota decía, tía, sé que me pediste que me fuera y lo respeto, pero no puedo fingir que estos sentimientos no existan. No estoy pidiendo nada, solo necesitaba que supieras que si quieres que me aleje, solo di la palabra y nunca te molestaré de nuevo. Pero si hay la más mínima parte de ti que siente lo mismo, por favor, házmelo saber. Estaré esperando. Me quedé allí mirando las palabras, sin saber si sentirme enojada, halagada o asustada. 1000 pensamientos pasaron por mi mente. ¿Era en serio? ¿Realmente podía sentirse así? ¿Y por qué una parte de mí dudaba en descartarlo por completo? Doblé la nota y la metí en un cajón, fuera de la vista, pero lejos de estar fuera de mi mente. Me dije a mí misma que no respondería, que ignorarlo era lo mejor que podía hacer, pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Más tarde esa noche, cuando intenté dormir, mi teléfono volvió a vibrar. Era Diego. Diego, lo sé. Dije que no te molestaría, pero necesito saber si recibiste mi nota. Miré el mensaje debatiendo si responder o no. Finalmente escribí. Y sí, lo recibí, pero Diego, esto tiene que terminar. No es saludable para ninguno de nosotros. Su respuesta llegó casi instantáneamente. Me detendré si quieres que lo haga. Honestamente, ¿sientes algo por mí? Incluso un poco. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. ¿Qué podía decir? Admitir algo solo empeoraría las cosas, pero negarlo se sentía deshonesto. Finalmente escribí. Diego, eres mi sobrino, eso es todo lo que puedo decir. No era la respuesta que quería, pero era la única que podía dar. A la mañana siguiente fui a trabajar con ganas de distraerme de todo lo que había pasado. Mi trabajo era mi santuario, un lugar donde podía concentrarme en las tareas y dejar los problemas personales en la puerta. Pero mientras estaba sentada en mi escritorio clasificando correos electrónicos,
sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando. Miré hacia arriba y me congelé. Diego estaba parado justo afuera de la ventana de la oficina, con las manos metidas profundamente en los bolsillos, luciendo conflictivo pero decidido. ¿Qué estás haciendo aquí?, murmuré en voz baja sintiendo que mi pecho se apretaba. Rápidamente me disculpé y salí antes de que él decidiera entrar y empeorar las cosas. Diego, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Tenía que verte, dijo en voz baja pero seria. No respondiste mi pregunta anoche, Diego. Ya te dije que esto no es saludable. No podemos seguir teniendo esta conversación. Pero no lo negaste, dijo acercándose. No dijiste que no sientes nada. Retrocedí un poco, mis manos agarrando la correa de mi bolso. Esto no se trata de sentimientos, Diego. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Y esto, lo que sea que pienses que es, está mal. Suspiró pasándose una mano por el pelo. Sé que está mal. Me lo he dicho cientos de veces, pero no puedo controlar cómo me siento. Sus palabras quedaron grabadas en el aire, pesado e inquietante. No sabía cómo responder, así que me di la vuelta para irme. Tía, espera, dijo agarrándome el brazo con suavidad pero con firmeza. Me congelé mirando su mano antes de encontrarme con sus ojos. Había algo crudo y vulnerable en su expresión, algo que hizo difícil simplemente alejarse. No estoy tratando de arruinar tu vida o hacerte las cosas más difíciles, dijo en voz baja. Solo necesito saber si hay alguna posibilidad. Si no, desapareceré, nunca tendrás que verme de nuevo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La idea de que él cortara lazos por completo me dolía el corazón, pero sabía que dejar que esto continuara solo conduciría a más dolor para los dos. Oh, Diego, dije con voz temblorosa, eres familia. Eso es todo lo que esto puede ser. Siempre. Asintió lentamente, sus hombros se desplomaron. Está bien, dijo dando un paso atrás. Lo escucho. Te dejaré en paz. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Pensé que era el final, que finalmente podíamos seguir adelante, pero más tarde esa noche recibí una llamada que puso todo patas arriba. Diego había tenido un accidente y cuando llegué al hospital, lo que me dijo cambió todo. La llamada llegó tarde en la noche, justo cuando me estaba acomodando para pasar la noche. Mi teléfono vibró insistentemente en la mesa de café y cuando vi el nombre de Diego aparecer en la pantalla, se me cayó el estómago. Pero no era Diego del otro lado. Soy de Merci General, dijo una voz de mujer enérgicamente. Tu sobrino ha tenido un accidente. Pregunta por ti. El pánico se apoderó de mí sin pedir detalles. Agarré mis llaves y me apresuré. Salí por la puerta y cuando llegué al hospital, mi corazón estaba acelerado. Atravesé las puertas batientes de la sala de emergencias y escudriñé la habitación hasta que lo vi. Diego estaba acostado en una cama, tenía un pequeño corte en la frente y el brazo en cabestrillo. Miró hacia arriba. Cuando me acerqué a su rostro pálido, sus ojos todavía tenían esa intensidad familiar. ¿Qué pasó?, pregunté con voz aguda y preocupada. Sonrió débilmente. Y no es nada serio, solo un pequeño choque. Oh Diego, dije exasperada. Me dejaste muy preocupada. Se rió suavemente y luego hizo una mueca, agarrándose el costado. Lo siento, es que no sabía a quién más llamar. Suspiré, acercando una silla a su lado. Bueno, ahora estoy aquí. ¿Estás bien? ¿En serio? Asintió, su expresión se suavizó. Sí, pero hay algo que necesito decirte. Oh, Diego, ahora no es el momento, lo interrumpí. Su voz era firme a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. No te llamé solo por el accidente. Te llamé porque me di cuenta de algo. Fruncí el ceño, sin estar segura de a dónde iba esto. ¿De qué estás hablando? Bajó la mirada a sus manos, sus dedos jugueteando con el borde de la manta del hospital. Cuando pensé que podría no lograrlo, todo lo que podía pensar era en ti, en lo mucho que me importas, en lo mucho que he arruinado todo y en cómo no quiero perderte. Oh, Diego, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. Solo déjame decir esto, suplicó. Sé que he cruzado los límites y me odio por ello,
pero esto no es solo algo pasajero para mí. Me preocupo por ti más de lo que me he preocupado por nadie y sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y crudas. No sabía qué decir. Parte de mí quería consolarlo y decirle que todo estaría bien, pero otra parte de mí sabía que esto no era algo que pudiera solucionar con unas pocas palabras amables. Antes de poder responder, una enfermera entró en la habitación y rompió la tensión. Las horas de visita terminaron, dijo con una sonrisa educada pero firme. Me puse de pie, sintiéndome aliviada y abrumada. Descansa un poco, Diego. Hablaremos de esto más tarde. Asintió. Sus ojos nunca dejaron los míos mientras salía por la puerta. Mientras conducía a casa, seguí repitiendo sus palabras en mi mente. Pensé que había hecho lo correcto al irme, pero cuando regresé había algo esperándome en la casa que me hizo cuestionar todo. Cuando entré en mi camino de entrada, la casa se sentía extrañamente silenciosa. Entré, me quité los zapatos y noté algo en la mesa de la cocina que no estaba allí antes. Había un pequeño paquete con mi nombre escrito con la letra de Diego. Dudé antes de abrirlo con mis manos temblando levemente. En el interior había una carta y un pequeño álbum de fotos. La carta comenzaba: tía, sé que me pediste que parara, pero necesito explicar todo, incluso si es la última vez que hablamos. Por favor, lee esto y mira el álbum. Después de eso, si quieres que me aleje, respetaré tus deseos. Desplegué la carta por completo, mis ojos escanearon las palabras. Desde el momento en que regresé aquí, sentí algo diferente a tu alrededor. Al principio no lo entendí, pensé que era solo admiración o respeto, pero con el tiempo se hizo evidente que era más que eso. Sé cómo debe sonar esto y he tratado de luchar contra ello, pero no puedo cambiar lo que siento. Siempre has estado ahí para mí más que nadie. Me has visto en mi peor momento y aún así te importa. Eso no es algo que tome a la ligera. Hice una pausa, mi corazón latía con fuerza, el peso de sus palabras era casi demasiado para soportar, pero seguí leyendo. Armé este álbum para recordarme todo lo que amo de ti, no en una forma que cruza líneas, pero como una forma de procesar mis sentimientos. Encontrarás fotos nuestras de reuniones familiares, momentos en los que te reías o simplemente siendo tú misma. Estoy compartiendo esto contigo porque ya no quiero guardar secretos. Respetaré cualquier decisión que tomes, pero no podía dejar esto sin decir. Dejé la carta y abrí el álbum. Las fotos eran familiares, barbacoas, cenas navideñas, instantáneas al azar que ni siquiera recordaba haber sido tomadas. Cada una estaba acompañada por una pequeña nota escrita a mano por Diego que señalaba detalles que apreciaba, lo feliz que me veía, lo amable que era con los demás, lo mucho que admiraba mi fuerza. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Fue abrumador, conmovedor y profundamente inquietante. Cerré el álbum y me quedé allí sentada durante un largo rato tratando de procesar todo. Diego no solo estaba expresando su enamoramiento, estaba dejando al descubierto su corazón de una manera que parecía imposible de ignorar, pero que podía hacer. No pude alentarlo, no solo porque estaba mal, sino porque destruiría a nuestra familia. Sin embargo, alejarlo por completo me pareció igualmente cruel dado el dolor que claramente estaba sintiendo. Antes de poder decidir qué hacer, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Diego. ¿Recibiste el paquete? Solo necesito saber que lo leíste. Si quieres que me vaya, dilo y me habré ido mañana. Me quedé mirando el mensaje por lo que pareció una eternidad, mi corazón luchando contra mi cabeza en una guerra que no podía controlar. Él había puesto la pelota completamente en mi cancha, dejándome tomar una decisión que podría dar forma a nuestras vidas y a nuestra familia para siempre. Escribí de nuevo: Diego, ven mañana, tenemos que hablar. A la mañana siguiente llegó puntualmente, luciendo nervioso y esperanzado. Lo invité a pasar y nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Diego, comencé con voz firme pero gentil, leí la carta y miré el álbum. Puedo ver cuánto pensamiento y cuidado pusiste en él y no negaré que me conmovió, pero necesitamos establecer algunos límites por tu bien y el mío. Asintió, pero su expresión era cautelosa. Entiendo. Solo necesitaba que supieras cómo me siento. Eso es todo. Y lo sé, dije inclinándome hacia adelante, y necesito que sepas que también te amo, pero como familia. Ahí es donde comienza y termina.
Los sentimientos que tienes por mí vienen de un lugar de admiración y gratitud y eso está bien, pero no puedes confundir esos sentimientos con algo más. Solo nos lastimaría a ambos a largo plazo. Bajó la mirada a sus manos, su rostro tenía una mezcla de alivio y tristeza. Lo entiendo, dijo en voz baja. No quiero perderte, tía. Trabajaré en dejar esto ir. Extendí la mano y tomé su mano, apretándola suavemente. Y no me vas a perder, Diego, pero necesitas tomarte un tiempo para descubrir qué está pasando realmente en tu corazón. Tal vez hables con alguien que pueda ayudarte a ordenar estos sentimientos. Él asintió de nuevo y por primera vez en días vi un destello de paz en sus ojos. Nos sentamos allí por un rato más, hablando de cosas más livianas, sus planes para el futuro, como quería enfocarse en su carrera y pasatiempos. Cuando se fue, sentí que me había quitado un peso de encima, aunque las cosas no habían vuelto a la normalidad por completo. Diego cumplió su palabra, nos dio a ambos algo de espacio, se concentró en sí mismo y buscó ayuda para superar sus emociones. Con el tiempo, nuestra relación volvió a algo más cercano a lo que había sido antes, un apoyo familiar y sin confusión. No fue fácil, pero ambos crecimos de la experiencia. Aprendí la importancia de establecer límites y abordar los problemas de frente, mientras Diego encontró claridad y un sentido de sí mismo que no dependía de que nadie más lo mirara. Al mirar atrás, estoy agradecida de que pudiéramos navegar por una situación tan difícil sin perder el vínculo que más importaba, la familia. Y esa fue mi historia. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.